vamos a ponerlos en una tabla y esos datos en primera instancia vamos a ordenarlos y después vamos a hacer gráficas, ¿no? Entonces, toda esa información y toda esa práctica la vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, en primera instancia, por lo tanto, tenemos entre las herramientas estadísticas que resulta útil para organizar los datos se encuentran las tablas de frecuencia que colocan los datos en clases específicas. Eso ya clases, vamos a determinar, son rangos de edad, rangos de altura, rangos de o rangos cualquiera que podamos tener, son los más normales, ¿no? O rangos de ventas, eh, parámetros de diferenciación de, como hablábamos ayer, de los niveles de glucosa, los rangos que se tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Diversos gráficos se pueden proporcionar una representación visual de los datos. Eso es lo importante, que al final llegamos a eso. Existen también tablas de contingencia, diagrama de talla y hoja. En ese tanto no vamos a entrar en eso, pero son importantes, los cuales también permiten la representación de un conjunto de datos de manera concisa y discernible, ¿no? Todos esos factores nos interesan a eso, pero sobre todo el ordenamiento. El ordenamiento es colocar los datos tomados en el orden creciente o decreciente de acuerdo a su magnitud. En general vamos a tomar datos crecientes, de menor a mayor. La diferencia entre el dato mayor y el menor de los números se llama recorrido o rango de datos. Esto era lo mismo para tomar un dato. Si la altura mayor de 100 estudiantes es de 74 pulgadas y la menor de 60 pulgadas, el rango es 74 menos 60 y es 14 pulgadas. En ese caso no habría problema. La distribución de frecuencia, la información estadística puede constar de un gran número de observaciones y mientras mayor sea el número, mayor puede ser la conveniencia y necesidad de presentarla en forma resumida, la cual puede omitir algunos detalles, pero en cambio puede revelar la naturaleza general de la información. Cuando se dispone de gran número de datos, es útil distribuirlos en clases o categorías. Esa categoría es importante porque nosotros vamos a categorizar de acuerdo a cierta conveniencia o a ciertos cálculos, ¿no? En general, determinar el número de individuos pertenecientes a esa clase es lo que llamamos frecuencia de clase. Aquí más adelante vamos a ir presentando algunos datos de eso, ¿no? Un ordenamiento tabular de los datos en clases reunidas, las clases y con frecuencia correspondiente a cada uno se conoce como una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia ordenará los datos si estos se dividen en clases y se registrará el número de observaciones en cada clase. En ese caso, ahí está un ejemplo. En la primera clase o categoría, por ejemplo, produce las alturas entre 60 y 62 pulgadas y conviene indicadas por el símbolo 60-62 y al lado está la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de datos. Obviamente aquí es importante, como acá adelante teníamos, atrás, perdón, decía que teníamos 100 estudiantes. Obviamente, esa es la cantidad de estudiantes que se tienen. Al tomar esas categorías o esas clases, intervalos de clase, tienen que estar la cantidad de estudiantes completos. Entonces, al determinar la frecuencia de cada uno de esos rangos o categorías que nosotros tenemos, al final el total tiene que sumar el total de personas que nosotros tenemos, ¿no? En ese caso hay que ver eso. Puesto que 5 estudiantes tienen una altura perteneciente a esta clase correspondiente a la frecuencia de 5. En este caso, la primera clase de 60 a 62 es 5. Eso es la frecuencia o sencillamente, en otras palabras, hay 5 personas que están entre 60 y 62 pulgadas. Y obviamente, si nos vamos a la más grande, tenemos 42 personas que están entre 66 y 68 pulgadas, y así sucesivamente, ¿no? Los datos ordenados y resumidos
como en la distribución de frecuencia de tenido, suelen llamar datos agrupados. En ese caso, se ordenan y nosotros tenemos que agruparlos. Aunque en el proceso de agrupamiento general se pierden parte del detalle original de los datos, tiene una importante ventaja de representarlos todos en un sencillo cuadro que facilita el hallazgo de las relaciones que pueden haber entre ellos puestas así de manifiesto. Los números de clase, en la tabla de frecuencia, el número de clase es algo arbitrario. Aquí es importante que ese número de clases esa, ¿qué cantidad de clases tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el número de clases, como dice EA, de manera general, se considera que es arbitrario, ¿no? Pero aquí vamos a utilizar, si hay varios tipos de fórmulas, en algunos casos voy a presentar dos cosas para determinar esa parte y que hagamos ese proceso, ¿no? Bien, por eso dice en la tabla de frecuencia el número de clases arbitrario. En general, una tabla deberá estar entre 5 a 20 clases, aunque nos dicen que es arbitrario, ojo con la palabra arbitrario. Arbitrario es como usted se le pega la gana si lo quiere ver de esa manera, ¿no? Pero obviamente no lo vamos a hacer tan así, pero depende de la conveniencia que usted utiliza. Y si no, utilizamos el proceso que vamos a seguir acá. Por eso es que es importante que nosotros vayamos determinando un cierto procedimiento. Hay varios procedimientos, este es uno de los tantos. Después voy a enseñarles un video donde se ve que el proceso puede ser un poquito diferente, pero más o menos lo mismo. Muy pocas nos revelarían ningún detalle sobre los datos, demasiadas clases sería confuso como la lista de datos original. Obviamente, ahí volvemos a repetir, un rango entre 5 y máximo 10, máximo 20, perdón, sería lo ideal. Bien, se define seguir una regla simple para aproximar el número de clases a utilizar 2 a la C. Aquí es importante porque nosotros al decir eso, ese 2 a la C nos interesa bastante. No, bien, en este caso estamos hablando de que perdón, el número que nos daba era igual, para ir viendo el ejemplo allá, era 100. Vamos a poner n minúscula. Bueno, no me lo agarra la n minúscula. Pero igual, vamos a poner eso, ¿no? Como un valor determinado. Si nosotros tenemos n igual a 6, entonces una potencia, si ponemos 2 elevado a la 2, eso me va a dar, perdón, permítanme. Ese 2 elevado a la 2 me va a dar definitivamente igual a 4. Si ponemos, vamos poniendo esos valores, acuérdense, tengo que llegar a ese valor aproximado de número, lo que está arriba, ¿no? Bien, 2 a la 3
Me queda 2 elevado a la 3, eso lo hago en calculadora, me queda igual a 8. 2 elevado a la 4 me queda igual a 16. 2 elevado a la 5 me queda igual a 32. 2 elevado a la 6 me queda a 64. Dos elevado a la 7 me queda en 128. O sea, ahí más o menos eso es la mayor cantidad de datos que nosotros tenemos. Entonces ahí vamos ya determinando más o menos qué valores nosotros debimos haber tomado, ¿no? Entonces si vemos como es 100, entonces, entonces 2 a la 6. Y ese C es el número de clase. Ese C va a ser igual como es, sería 7. Pregunta, Juan. Eso lo diría lo ideal. Entonces, si miremos arriba, aquí tenemos, en el caso si fueran 100, podría tener 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, 2 a la 5, ya vimos, es, depende de la cantidad de números de datos que tengamos, entonces así vamos a determinar. Es un ejemplo de más o menos, si n es igual a 100, aproximadamente podría ser 7. Para ponerla o ahí en ese caso, como es arbitrario, puedo poner 7 o 6, de tal manera que incluir todas las clases, pero tendríamos que ir viendo el rango de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces ya tenemos intervalos de clase. El intervalo de clase dice, es el valor más grande, el valor más pequeño y el número deseado de clase. En ese caso, un símbolo define una clase tal como 662. Esta clase se conoce como intervalo de clase. Los números extremos 62 son límites de clase. El número menor es el límite inferior, el número mayor es el límite superior. Los términos clase e intervalo de clase se utilizan a menudo distintamente, aunque el intervalo de clase es realmente un símbolo para clase. Un intervalo de clase que al menos teóricamente no tiene límite superior se conoce como intervalo abierto. Por ejemplo, al referirse la edad a la edad mayor de grupos, intervalos de clase mayores de 65 años, el intervalo de clase es un abierto. Los límites de clase reales, si las alturas se registran con aproximación en pulgadas, los intervalos de clase 60 a 62 teóricamente incluye todas las medidas desde 59.5 hasta 62.5 pulgadas. Estos números representados brevemente por los números exactos de 59.5 y 62.5 se conocen como límites reales de clase o límites verdaderos de clase. El menor de ellos, 59.5, es un límite real de inferior y el mayor de ellos, 62 puntos, es un límite real superior. Prácticamente los límites reales de clase se obtienen sumando
al límite superior de un intervalo de clase, el límite inferior del intervalo de clase contiguo superior y dividiendo por 2. A veces los límites reales de clase se utilizan para simbolizar las clases. Por ejemplo, tenemos la tabla anterior, en este caso tenemos esa parte y aquí tenemos, entonces en ese caso 60 ponemos 59.5 y 62.5. En 63, 62.5 y 65.5. Y así sucesivamente. Sin embargo, con tal anotación aparece una ambigüedad, pues los límites reales de clase no coinciden con las observaciones reales. Así, si así una observación fuese 62.5, no sería posible discernir si pertenece a un intervalo de clase de 59.5 y 62.5 o al de 62.5 y al 75.5. Si ven, hay un traslape en los números. El tamaño y altura de clase, el tamaño o anchura de clase es la diferencia entre los límites reales y la clase que lo forman. Se conoce como anchura de clase, tamaño de clase o longitud de clase. Si todos los intervalos de clase de distribución tienen una igual anchura, que está representada por C, en tal caso C es igual a la diferencia entre los dos sucesivos límites de clases superiores e inferiores. En ese caso, el intervalo de clase entre 62.5 y 59.5 es 3, la diferencia 65.5 y 62.5 también tiene que ser 3. Ese dato tiene que ser lo mismo. Marca de clase, la marca de clase es el punto medio del intervalo de clase. Se obtiene sumando los límites inferior y superior y dividiendo entre 2. Entonces, si yo tengo todas las alturas en intervalo de 60 a 62, te sumo sencillamente el límite superior más el límite superior, que es 122 entre 2, y me queda 61. O sea, 60 más 62 es 122 entre 2 y me queda 61. Igual haría con las demás clases. Bien, reglas generales para formar la distribución de frecuencia. Eso cuando estamos teorizando, ya vamos a hacer ejemplos prácticos, ¿no? Determinar el mayor y el número el mayor y el menor entre los datos registrados, así como encontrar el rango. Esa es la primera parte, que es el rango. Dividir el rango en el número conveniente de intervalos de clase del tamaño. Volvemos allí, eso es arbitrario, pero por eso dice un número conveniente. El número de intervalos, como decíamos, es entre 5 y 2. Los intervalos de clase se eligen también en forma que las marcas de clase o puntos medios coincidan con datos realmente observados. Eso tiende a reducir el llamado error de agrupamiento en los análisis matemáticos posteriores. Sin embargo, los límites reales de clase muchas veces no coinciden con los datos observados. Determinar el número de observaciones que cae dentro de cada intervalo de clase, es decir, encontrar la frecuencia de clase. Lo mejor es utilizar una hoja de conteo, en Excel normalmente, ¿no? Histogramas y polígrafos de clase. Un histograma de frecuencia consiste en una serie de rectángulos que contienen su base sobre el eje horizontal, el eje X, como centro en las marcas de clase y longitud igual al tamaño de intervalos de clase. Superior proporcional a la frecuencia de clase. El polígono de frecuencia es un gráfico de línea trazado entre las marcas de clase. Pueden obtenerse viendo los puntos medios de los techos de los rectángulos de histograma. De aquí tenemos el histograma y el polígono. Ustedes si ven, el histograma son esas barras, son cada una de estas barras. Aquí aproximadamente esa frecuencia es del ejemplo anterior. Vamos a traer esos datos. Vamos a traer esto, vamos a copiarlo, vamos a ponerlo para abajo. Vamos a ponerlo aquí de una manera muy pequeña, ¿no? Bien, si ven, aquí están los datos de entre 60 y 62 hay 5 de frecuencia. Entre 63 y 65 hay 18. Entre 66 y 68 hay 42, que es la altura más alta.
Entonces, si ven, aquí el rango, aquí debería ser arriba 50. Pero en este caso lo dejaron entre 10 y 40 para ver. Pero si ven aquí entre 60 y 62 y el punto medio es 61. Entre 63 y 65 y el punto medio es 64. Entre 66 y 68 y el punto medio es 67 y así sucesivamente vamos haciendo cada uno de ellos. Entonces esas barras que nos da eso nos da el tamaño y la altura está dado por la frecuencia. En el primer caso la altura es 15, el segundo es 18 y la altura es 42. Entonces aquí hay aproximadamente 5, aquí aproximadamente 18 y aquí aproximadamente 42. Es una manera de hacer, que es lo que vamos a hacer ahorita, para ir viendo cómo es el comportamiento de esto e ir haciendo una tabla, ya todo lo mismo, pero haciéndole una tabla. El polígono, como dice, vamos a ver, el polígono de frecuencia es un gráfico de línea trazado sobre las marcas de clase. Puede obtenerse uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos del litoral. En ese caso, si ven aquí, en el punto medio que da 61, aquí 64, aquí 65, aquí 70, si pudiéramos los puntos medios, tendríamos que hacer otra tablita aquí para poner esos puntos medios. Y en la parte más alta del rectángulo poner esa unión con eso. Y después, con una línea punteada, entonces vamos a marcar cada uno de esos puntos. Bien, eso, la distribución de frecuencia relativa es otra de las medidas que tenemos que hacer. Todo eso lo vamos a hacer en una tabla. La frecuencia relativa de clase, la frecuencia de la clase dividida por el total de frecuencia de todas las clases y expresada generalmente en porcentaje. La frecuencia relativa de una clase es una frecuencia de clase dividida por el total de frecuencias de todas. Entonces, en ese caso, vamos a ir en ese caso más fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos la tabla. Entonces, 5 entre 100, 18 entre 100, 42 entre 100 y multiplicando el porcentaje, 27 entre 100 y 2 entre 100. Si la frecuencia de la anterior tabla se sustituyen por la corriente de frecuencia relativa, la tabla se llama una distribución de frecuencia relativa o distribución porcentual y tabla de frecuencia relativa. Distribución de frecuencia acumulada. La frecuencia total de todos los valores menores que el límite real superior de clase en un intervalo de clase dado se conoce como frecuencia acumulada hasta ese intervalo de clase inclusive. Una tabla que represente la frecuencia acumulada se llama distribución de frecuencia acumulada, tabla de frecuencia acumulada o brevemente distribución acumulada. En ese caso, ahí tenemos altura y tenemos el límite inferior, igual vamos haciendo esa parte de ahí. Entonces, aquí ya vemos cada una de las consideraciones de esa altura y esa frecuencia. Ponía una frecuencia, aquí la frecuencia acumulada, un gráfico que muestra la frecuencia acumulada menores que cualquier límite real superior de clase trazado entre los límites reales superior de clase se llama polígono de frecuencia acumulada ojiva. En algunos casos es preferible considerar una distribución de frecuencia acumulada de todos los valores mayores o iguales al límite real inferior de la clase y intervalo de clase. No, pero es que va como entierro de pobre, Pati. Mamita. En este caso consideramos las alturas de 59.5 pulgadas y más, 62.5 pulgadas o más. Estas veces se establece distribución de frecuencia acumulada, mientras que la considerada anterior es la distribución a menor. Los correspondientes ojivas se llaman o más o menor que. Siempre que nos refiramos a distribuciones acumuladas o ojivas, sin especificar si tendrá que ser Completo, el señor. Bien, la distribución de frecuencias relativas acumuladas ojivas porcentuales, la frecuencia Mira, relativa acumulada o frecuencia con el dedo voy a andar copiando. Lo que decís, lo escucho, pero así.
micrófono, por favor. Bien, la frecuencia relativa acumulada o frecuencia porcentual acumulada es la frecuencia acumulada dividida por la frecuencia total. Las curvas de frecuencia objetiva, el conjunto de datos puede considerarse normalmente como perteneciente a una muestra extraída de una población grande. A causa de muchas observaciones podemos realizar que la población es posible teóricamente para datos continuos elegir los intervalos de clase muy pequeños y todavía tener un número adecuado de observaciones dentro de la clase. Así se tiene que el polígono de frecuencia o el de frecuencia relativa para una población grande puede estar formado por muchos pequeños segmentos rectos que aproximan el conjunto a una curva. Las curvas de este tipo llamarse curvas de frecuencia o curvas de frecuencia relativa respectivamente. Es razonable esperar que tales curvas teóricas representen la aproximación a suavizar los polinomios de frecuencia y los polinomios de frecuencia relativa de la muestra. La aproximación es tanto más exacta conforme aumenta el tamaño del órgano. Por esta razón, una curva se conoce con polígono de frecuencia suavizado. Normalmente es más sencillo suavizar una ojiva que un polígono de frecuencia. Tipos de curvas de frecuencia suavizadas. Las curvas de frecuencia representan y determinan formas características de las cuales se distinguen. Las curvas de frecuencia simétricas y bien formadas se caracterizan por el hecho de que las observaciones que equidistan del máximo central tienen la misma frecuencia. En las curvas de frecuencia moderada, asimétrica o sesgada, la cola de la curva en un lado aproxima es mayor que la del otro. Si la cola mayor se presenta a la derecha de la curva, se dice que está sesgada a la derecha, o que tiene un sesgo positivo. Mientras que si ocurre lo contrario, se dice que la curva está sesgada a la izquierda o que está sesgado, tiene un sesgo negativo. En las curvas, la forma de I o I invertida es un máximo se presenta en el extremo. Las curvas de frecuencia de forma de U tiene un máximo en ambos extremos. Una curva de frecuencia bimodal tiene dos máximos. Una curva de multimodal tiene más de dos máximos. En ese caso, vamos a empezar en primera instancia con ese ejercicio. Entonces, lo primero que necesitamos que ustedes, por favor, ordenen esos datos. Y después me dictan entonces esos datos ya ordenados. Después les voy a enseñar, una vez que ustedes lo ordenen, les voy a enseñar, hay dos maneras en Excel de poder ordenar esos datos. Empiecen, jóvenes. Les doy 10 minutos para eso. No se mira en la pantalla, ingeniero. Permítanme. Está Ahí en sí. negro. Ahí se ve. Sí, ahí está. Sí. Ok. Sí, ahora sí. Ahí se ve la pantalla. Jóvenes. Ingeniero, sí está. Sí, 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 ingeniero. ingeniero, sí está.
No puedo ayudar ahorita. Los datos se ordenan de menor a mayor, joven. Vayan tachando los números que ya van viendo para más facilidad. Hola, mi muchachita. Hola, mami. Ya se despierta tan tempranito. En clase. Uy. Y voy a turno. Me duele horrible todo el cuerpo, hijo. Ya se dormí, gracias a Dios. No sé si tú me duele tanto. Vamos a usar Excel. Apaguen los celulares, compañeros. Estaba dormida.
Hacer, Dígame, ¿ya los ordenó? sí, solo había que copiarlos y ordenarlos de forma ascendente. Ok, ¿y qué lo hizo? Sí, ¿Cómo los hizo? son 50 datos. Sí, bien, ¿cómo los hizo? ¿Cómo dice? ¿Cómo los hizo? Ah, permítame. No se mira la pantalla, ingeniero. Permítame un segundo. Ingeniero, los números los ordenamos así, así como usted los tiene, o de forma ascendente o descendente, todos. De menor a mayor. De un solo hacia abajo. Sí, no, o sea, lo que me interesa, o así en las columnas, ¿cómo están? Gracias, ingeniero. Así en las columnas. Dígame la tercera línea, compañerita, porque no me llega bien el número en la tercera. 57, 59, 70, 74. Va en el micrófono.
Bien, ¿alguien ya ordenó eso? Yo ya los ordené, ingeniero. Bien, vamos entonces a que me los dicte. Espérame, sí. Sí. Los tengo. Permítame Espérame. un segundo. 50, Permítame. 50, 57, 57, 59, 59, 60, 60, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69. 69. Otra vez. Sí, eso en la primera columna. Ajá, Le- ok, permítame. Ajá, bien, no importa. Ok. 70, la segunda columna. 70, Ajá, dos veces, ¿sí? ok. 71, dos veces también. Ajá, 72, dos veces. 73, ajá, 74, dos veces. 75. Vamos a la tercera columna. 76, dos veces 77. Dos veces 78. Tres veces 79. Dos veces 80. 80. Cuarta columna. 81. 82. Tres veces 83. Tres veces. Tres veces 84. 85. 86. La última columna. 90. 91. 92. Dos veces 93. 94. 95. sí. 95. ¿Dos veces? No, solo una vez. 97. 101 y 102. Bien, pregunta con estos datos ordenados. Ujú. Bien, aquí, si quisiéramos ya ir trabajando en los datos, primero el rango. El rango es, ya para ir enfatizando lo que ya medio leímos ahí, es igual a los datos menores, dato mayor, menos dato menor.
En ese caso, el rango entonces sería igual a 102 menos 50. Y eso es igual a 52. Pregunta, Juan. Bien, lo otro que teníamos que hacer es que 2 elevado a la c tiene que ser Casi igual, no se escucha nada. perdón, 2 elevado a la c, que no sé cuánto es c, vamos a poner 2 elevado a la c, tiene que ser igual a 50, que son 50 datos. Tenemos que hallar un valor de c que sea aproximadamente. ¿Cuánto sería ese valor de c? Que me da igual a 50. ¿Cuánto sería el valor de c que me da igual a 50, joven? Tiene que ser, acuérdense, la fórmula dice es mayor o igual que n. Tiene que ser 50 o más. ¿Cuántas clases habrían para que me dé aproximadamente 50? Si ponemos 2 elevado a la 5 nos da 32, es menor que 50. Entonces, por lo tanto, sería 2 a la 6, sería 64. Entonces, el C que andamos buscando, que está cerca o mayor o igual, según la fórmula, es 2 a la C, tiene que ser mayor o igual que eso. Tiene que ser mayor o igual que ese valor. Bien, la fórmula es esta, ¿no? Que dice 2 a la C tiene que ser mayor o igual que. ¿Preguntas con eso? Bien, en este caso ya tenemos entonces que el valor de C que nosotros andemos encontrando es igual a 6. Por lo tanto, ya tenemos cuántas clases vamos a tener. Ya vamos a tener el número de clases va a ser igual a 6. Pregunta. Bien, el intervalo de clases era igual entonces a dato mayor
menos dato menor sobre C, dice la fórmula. Sobre C. Ingeniero, Bien. ahí a donde dice 2 a la C y después dice 2 a la 6, ¿siempre 2 a la 6 igual a 2 a la 6 o es dependiendo? No, es que 2 a la 6 es que usted vaya a hallar el C de acuerdo a la conveniencia. Por eso les puse ahora, acá arriba, está. Aquí, ¿no? Les puse todas las posibles potencias. Ingeniero, no se lo escucha. 2 a la 2 es, en el caso de 2 a la C es mayor o igual que n, entonces el n depende. O sea, normalmente para fines didácticos no pasamos de muchos datos, ¿no? O sea, a lo máximo 7, 128 o 200. Se supone que nosotros vamos a buscar una cantidad de datos correspondiente. Pero en ese caso nosotros tenemos 50 datos. 2 a la C tiene que ser 50 datos, no más de eso. Entonces, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64 y cumple con esta regla. O sea que en ese caso, en el caso que estamos haciendo el ejemplo ahorita, tendríamos que hacer 6 clases para que sea que es mayor o igual que 50. ¿Estamos de acuerdo con eso? Excelente, perfecto. Gracias. Bien. En ese En el caso, ejemplo, ingeniero, dígame. en el ejemplo que estamos haciendo ahorita, ese 50 es el valor de los números, la cantidad de números que tenemos en esta tabla, Sí, lo que ustedes ordenaron ahorita. lo que le dicté ahí. Exactamente. Usted ordenó los datos y vamos a Entonces trabajar. Ajá, sí, vamos a encontrar ese valor de C, que tiene que ser igual o menor a 50. correcto. En este caso, ¿no? Porque aquí hay 50 datos. Si fueran más de 50 datos, entonces yo me tengo que adaptar a la cantidad de datos que yo tengo. Pero la fórmula es que 2 a la C sea mayor o igual que 50. Aunque esa es una manera de hacerlo, una de las tantas maneras de hacerlo, pero obviamente allá vamos entrando en materia, como dice, ¿no? Ustedes si ven, no es algo difícil, sino que hay que tener cuidado, ¿no? Bien, el intervalo de clases, digamos, de clase, entonces va a ser igual a dato mayor, que ya lo habíamos hecho, es 102 menos 50 sobre 6. Y eso me da aproximadamente a 8.7. Es una aproximación. Ahora, si ven, aquí ese dato ya me está dando un valor aproximado de eso. Entonces yo necesito un dato más o menos práctico. ¿Cuál es el número más fácil de manejar? Ya tengo 8.7, no puede ser 8, pero ¿qué número me convendría más si yo tengo valores de 8.7? ¿Cuál es el número más aproximado a 8.7 que es el más fácil de manejar? De los números enteros. El 9. ¿Qué otro número? El más fácil, es más fácil utilizar el 9 que otro número. O el 8, el 7, el 8, el 9 o el 10. El 8. ¿Perdón? El 10. El 8. El ¿Qué piensas del 8?
El número más fácil de manejar es el 10. En ese caso, por eso, por conveniencia, vuelvo a repetir, aquí dice que es arbitrario. Arbitrario es que usted puede tomar 8, puede tomar 7, perdón, puede tomar 8, puede tomar 9, puede tomar 10, no hay ningún problema. Pero en este caso, más fácil utilizar entonces el 10, porque es un número más fácil de manejar. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, Sí, ingeniero, sí. bien. En ese caso, vamos entonces al inicio. Ya tenemos más o menos eso. Y vamos a insertar una tabla, ¿no? Permítame que no, esa no me... Bien, vamos a insertar una tabla para ir viendo ya los rangos de ahí. Bien, esto no me deja hacer. Bien, como número de columna, entonces normalmente vamos a poner 2 columnas hasta ahorita. Después vamos a ir agregando o disminuyendo esto. Número de fila, aquí son número de fila, en este caso serían 6. Bueno, perdón. Aquí tendría que agregar una. Bien, ya tenemos, para ejemplo, vamos a agregar después una fila más. Bien, ya tenemos los datos, aunque ya tenemos los datos y empezamos. Entonces, ¿cuál es el dato menor? 50. Para ir formando las clases tengo 6 y el intervalo son de 10. Entonces, vamos informando de la primera clase es el límite inferior 50. Y el siguiente límite, ¿cuál sería? Si contamos bien, incluyendo 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. O sea que en 59 tengo ese intervalo que es de 10. Acuérdense, eso es puedo haber puesto 9, no hay ningún problema. Vamos a hacer 2 tablas, una con 9 y la otra con 10. La primera es esa, ¿no? Pregunta. ¿Cuál sería la segunda entonces? De 60. A A 69. 69. Correcto, entonces si ven, es más fácil manejar 10 porque vamos a ir números que van a estar más cerca. De 70 hasta 79. De 80 hasta 89. Si ven, es más fácil manejar esos números. De 90 hasta 99. Y lo único que tenemos que asegurar es que los datos estén dentro de esos rangos. De 100 hasta 109. Bien, eso es el intervalo que nosotros, o la clase, en este caso ya no le llamamos intervalo, sino que clase o categoría, ¿no? Le llamamos clase. Esa clase, y acá vamos a poner la frecuencia. La frecuencia es cuántos datos están en ese rango.
sencillamente vamos a agarrar, lo mejor es agarrar los datos que ya ustedes ordenaron. En este caso estoy tomándolo de ustedes. No me estoy metiendo al hecho de ordenar. Después les voy a enseñar cómo ordenar, dos métodos para ordenar. Para más facilidad, voy a poner los datos aquí a la vista para bien, ¿cuántos datos tengo yo entre 50 y 59? 10. No, entre 50 y 59, no, la frecuencia de Tres. estos datos. Tres. Tres datos. Porque 50, 59, él tiene tres frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿cuántos datos tengo entre 60 y 69? 7. 7. 7. 7. ¿Cuántos tengo entre 70 y 79? 18. 18. Correcto. ¿Cuántos tengo entre 80 y 89? 12. ¿Cuántos tengo entre 90 y 99? 8. ¿Y cuántos datos tengo entre 100 y 109? 2. 2. 2. Ahora, si ustedes ven, si yo hago una suma de esto me tiene que dar necesariamente, y si no hay algo malo, me tiene que dar a n igual a 50. Si no me da a n igual a 50 esa sumatoria, entonces significa que algo está mal. ¿Preguntas? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, entonces Sí. ese sería un método para hacer esto un poquito más fácil y poder ir trabajando. Bien, si agregamos acá, vamos a ir reduciendo los tamaños de la celda. Y vamos a ver si me permite esta cosa agregar más. Vamos a ver, insertar, dice. Ah, bien, vamos a insertar aquí, tratar de insertar una columna a la derecha. Ahí estábamos, ¿no? Bien, el punto medio, como decía, toda la teoría que estaba allá, vamos a resumirla aquí, ¿no? Bien, vamos a estar el punto medio. El punto medio es exactamente la división esta. Acuérdese, es 50 más 59 entre 2. Todo eso entre 2. O sea que emitía 54.5. Este me va a quedar, como ya vimos, 60 más 69 entre 2 me queda 64.5. Como es múltiplo de 10, es más fácil, aquí sería 74.5, este sería 84.5
Este sería 94.5 y este sería 104.5. Pregunta. Ingeniero, ¿por qué entre dos? Disculpe, me perdí. No, eso es lo que decía la fórmula. Ok. La fórmula que habíamos visto ya en lo anterior, ¿no? O sea, todo esto, Disculpe, ingeniero, disculpe, ahí no me fijé bien de dónde sacó esos datos del punto medio. eso es punto medio. Estoy, ¿Sí? este número 50 más 59, la suma entre 2. Ok, gracias. Entre dos. ¿Cuál es la fórmula? Yo sé que está atrás, pero si me la Pues, puedes explicar. permítame, ya vamos a decir, ok, vamos a ponerla por un lado. Déjenme. Vamos a eliminar estos datos, datos. Esto no necesitamos eliminar. Vamos a poner entonces el punto medio. Punto medio es igual al el número menor de la clase más el número mayor de la clase sobre 2. Pregunta. Entonces quedaría aquí 50 más 59 entre 2. Sí, Sí, para la primera clase. correcto. Sume eso y después divide entre 2. Ya. Correcto. Sí. Bien, esa es una parte y ahora vamos a poner la frecuencia relativa. Todo lo que nos decían sobre la frecuencia. Le vamos a aplicar la frecuencia relativa, que es sencillamente dividir esos datos entre 100 y multiplicados por el porcentaje, ¿no? Entre el número total de datos. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar otra columna aquí y después vamos a hacer eso. Bien, vamos a poner acá frecuencia relativa. Bien, vuelvo a repetir la frecuencia relativa. Vamos a ver acá. Frecuencia relativa. Solo para ir resumiendo toda la teoría. Entonces va a ser igual a la frecuencia componente paréntesis dividido entre n y multiplicado por 100.
Bien, vayan haciendo eso, ¿cuánto les da? En la primera 6, 3 entre 50%. Correcto. Aquí obviamente esto está en porcentaje. Vamos a poner el porcentaje ahí, para solo poner el número abajo. El primero va a ser 6. El segundo, ¿cuánto va a ser? 14, 14. 14. El tercero, 36, 36. El otro, 24. 24. Y el otro, 16. 16. Y el último, 4. 4%. Ahora, si ven igual que en el otro, esto me tiene que dar necesariamente igual al, como es porcentaje, me tiene que ser igual al 100%. Pregunta. Estamos bien. Bien, esa frecuencia acumulada sencillamente es poner 6 aquí. Siempre 6 al inicio. 6 más 4 es 20. 20 más 36, este más este, entonces acá 56. Este más este, 80, 80, gracias. Este más este, 96. 96, Y este más 100, este, 100. 100. 100. Tiene que cumplir que sea 100. Obviamente eso también podemos tener que sea también aquí podemos agregar una columna que sea la frecuencia acumulada. Vamos a ir poniendo más grande eso para que esto lo vamos a poner en porcentaje. Bien, entonces ahí vamos a tener, aquí vamos a agregar una frecuencia acumulada. Obviamente todo esto es mejor hacerlo en Excel. Vamos a poner frecuencia acumulada para tener una tabla completa.
Pregunta con eso. Bien, ahora frecuencia acumulada igual a 3 más 7, 10. 10 más 18, 28. 28 más 12, 40. 40 más 8, 48. 48 más 12, 50. Preguntas con esas tablas. Preguntas, jóvenes. Yo ahí me perdí con lo último que hizo. Aquí solo copié este 3 aquí. Ajá, 3 más 7, ok. 10. 10 más 18, 28. 28 más 12, 40. 40 más 8, 48. 48 más 2 igual a 50. Ok. Esa último se llama, la última parte del cuadro, frecuencia acumulada de porcentaje. No, la última es acumulada en porcentaje, exactamente. En porcentaje. Aquí si quieren mejor pongámosla aquí para, el problema es por el tamaño. Aquí pónganlo ustedes frecuencia relativa acumulada, porque si lo pongo ahí no me va a caber no de que reduzca el tamaño de estas cosas. Vamos a ver si lo podemos reducir. Vamos a ponerle en 16 y así reducir un poco esto. Bien, con eso vamos a hacer todos los gráficos que estaban allá. Que estaban mencionados, vamos a ver relativo. ¿Ok? Eso sería todo. Ujú. Gracias, así queda más claro, porque si la vemos después o lo así, como que. Exactamente. Esta presentación, vuelvo a repetir, la voy a subir, no la he subida porque el ejercicio lo estoy haciendo aquí para que ustedes lo vean, que no es nada del otro mundo. Vuelvo a repetir, el secreto estriba en que ustedes van a ordenar los datos. Después de los datos, lo importante allí es encontrar ese número 6, que depende de las potencias que habíamos puesto arriba para encontrar más o menos el valor que nos da a nosotros para poder determinar esas clases. Ese número C es el secreto para llegar a la clase. Y después el intervalo de clase es el ancho entre el dato mayor y el dato menor de cada clase. Pero como dijimos que eran 6, entonces diremos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clases. Eso nos da una mejor perspectiva de todo, ¿no? Ya teniendo toda esa información, con eso vamos a entrar en los gráficos. Y los gráficos es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a empezar, vayan ustedes, tengan una regla a mano, porque eso es mejor hacerlo a mano ahorita. Vamos a hacer este ejercicio, después van a hacer un ejercicio ustedes solos, con los datos que están adelante. Ya vamos a poner, aquí hay unos datos adelante, que es más o menos lo mismo, de esta manera, ¿no? Con esos datos ustedes van a hacer todo lo que hicimos ahorita. Vuelvo a repetir, es aprender haciendo, jóvenes. Por eso voy despacio, voy haciéndolo ahí en la pantalla. Si ustedes ven, el cuadro ya sale bien bonito. De hecho, que a eso debemos llegar, claro, cuadros que sean factibles. Después vamos a hacer ya el polígono
la frecuencia acumulada, la ojiva, y así vamos a ir haciendo los gráficos para que ustedes vayan viendo cómo va a ir quedando cada uno de esos gráficos, ¿no? Lo vamos a hacer separado, pero podemos hacerlo en conjunto, ¿no? Preguntas hasta ahorita. ¿Estamos bien todos, jóvenes? Sí. Sí. Si pueden, y que sería mejor para ir avanzando más rápido por el tiempo, obviamente, si pueden ahorita, vamos a esperar, yo voy a hacer ¿cómo se llama? Vamos a empezar haciendo ya, vamos a las 10, vamos a tomar la media hora de receso, pero entonces yo voy a ir a hacer los gráficos después con este cuadro, pero me interesa entonces que ya ustedes, si es posible, vayan avanzando en ordenar esos datos. Después yo les voy a enseñar una manera de ordenar los datos. Voy a ordenar estos datos de dos maneras. Estos datos que estaban aquí, que ustedes ordenaron, hay dos maneras de ordenarlos, ¿no? Que los voy a ordenar, les voy a enseñar en Excel cómo se puede ordenar, o sencillamente hay dos maneras básicas de ordenarlo. Un proceso es relativamente fácil y el otro lleva no es que no sea fácil, pero lleva su trajín ahí. Bien, preguntas. ¿Estamos bien? Sí, Sí. ingeniero. Bien, Sí, jóvenes, hasta el momento. tomemos el receso ahorita y ¿cómo se llama? Nos vemos a las 10:30, ¿ok? ¿Cheque, jóvenes? Ok, Está bien, ingeniero. Cheque. Gracias. Listo. Vaya, ustedes. está bien, ingeniero. Hasta luego.